Ya estamos en contacto con Eugenio Semino. Buenos días, Eugenio. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, sí, para nosotros es un gustazo enorme, Eugenio. La verdad es que sentimos, no solo que te conozco desde hace tantos años y que siento por vos un enorme cariño, sino que además una admiración por el trabajo que venís realizando, que sos realmente un ejemplo. Yo te quería empezar a esta entrevista preguntándote por una descripción de la realidad de nuestros adultos mayores, de nuestros jubilados, pensionados, en torno a, cuál es el costo de la canasta para un jubilado, que no será igual para todos, conforme donde vivan y sus necesidades, si tiene vivienda o no tiene vivienda. ¿Dónde está el monto mínimo de esta jubilación, que lo vemos casi por el suelo? ¿Cómo describirías vos la realidad? Mira, el contexto es el siguiente, inclusive que se lo transmití también a la gente de la bicameral, que tuvieron la irresponsabilidad de invitarme. Este año, de los 35.000 fallecidos por la pandemia, el 80% son adultos mayores. Caray. De los 4 millones de jubilados que cobran la mínima de 18.000 pesos, o los 2 millones restantes que cobran una media de 26.000 pesos, en gran cantidad de situaciones los que tienen los ayudaban sus familias, porque obviamente con eso nadie puede suponer que se pueda subsistir. Cosa que también se resintió, porque este año el ingreso en las familias ha disminuido. Así es. Por lo cual esa rueda de auxilio también dejó de existir o se debilitó. El jubilado no pudo cumplir su cuarentena en los barrios porque tuvo que optar entre el virus o salir a trabajar, a hacer sus changas. Y bueno, tuvimos una muestra muy clara, ahora ya olvidada, pero el 3 de abril tuvieron que salir 1 millón de jubilados en el país a pasar la noche a la intemperie para cobrar los 15 días que le habían quedado adentro, porque viven más que al día. Sí, claro. Entonces, en este estado de situación, vemos, para tener un panorama de cómo hay una constante en la política de seguridad social. Los jubilados vienen de perder 6 puntos en el mes de diciembre de 2017, cuando fue el llamado factor empalme de las 2 fórmulas de movilidad que directamente se robaron. Digo, esto no lo digo yo, ya está reconocido en la Corte Suprema que hay que pagárselo. Durante 2018-2019 perdieron 20 puntos el poder adquisitivo de su haber en relación con la inflación. Claro. Es más, tampoco lo digo yo, quien era el candidato, actual presidente, hizo su campaña con los jubilados diciendo que la primera medida que iba a tomar era recomponer esos 20 puntos, y es más, decía vendiendo las LELIC. Claro. En diciembre asume, no se venden las LELIC, es decir, los argentinos seguimos pagando los intereses de las LELIC. Los jubilados reciben la noticia que se declara la emergencia previsional. ¿Sabes cuál fue la emergencia previsional anterior? La de marzo del 2016 con el anterior gobierno, que figuraba en la Ley de Reparación Histórica, artículo 5. Por lo cual hay una constante de comportamiento, ¿no? Sí. Se suspende la movilidad en un momento que iba a recuperar algo de la pérdida, porque como la fórmula tenía un componente grande de inflación y reajustaba sobre el último semestre del año pasado, iba a recomponer algo. Bueno, esto no ocurrió, se dan los reajustes por decreto hacia la baja respecto a esos índices que hubieran correspondido. Este año, bueno,
tenemos los 3 planteos en la Corte, y llegamos en el mes de marzo. Este año van a tener una pérdida de un 15% estimativa, porque en marzo encima los reajustes se hicieron diferenciados, con índices decrecientes de las mínimas hacia arriba, por un principio supuestamente de solidaridad. Se le reajustó el 12.96 a los de 14.000 pesos, y a partir de los 18.000 pesos ya fueron índices decrecientes, desde el 9%, los de 18-20, hasta el 3.7%, que eran las jubilaciones más altas de 80.000 pesos aproximadamente. Esto nos lleva a esos 15 puntos que se perdieron. Para que entiendan los oyentes, porque si no es un bolonqui de porcentajes y demás, por ejemplo, en diciembre se va a reajustar, se dice alrededor de 6 puntos. 6 puntos sobre 18.000 pesos son 1.000 pesos. Estamos hablando de 33 pesos por día. Sí. Nada. Entonces, la realidad es esta, por lo cual discutir la movilidad era, con todo respeto se lo dije a los legisladores, era como discutir el sexo de los ángeles, porque lo que había que discutir es cómo recomponer el haber. Sí. Y después la movilidad, hay métodos muy sencillos. Salió finalmente de esa discusión nada, porque el oficialismo, el actual oficialismo, decía que hay que volver a la fórmula vieja, y la actual oposición tenemos que volver a la fórmula suspendida. Y un día, una noche, apareció el mensaje del Ejecutivo con el proyecto, que es lo que hoy ya tiene despacho de comisión, que establece la fórmula que rigió entre 2018 y 2017, pero empeorada. Porque esa fórmula toma 2 variables al 50%, que es variación del salario del trabajador activo y recaudación impositiva, de impuestos que tienen porcentajes destinados a la seguridad social. En aquella vieja época, de 2008 a 2017, en términos de variación, la variable de salario, se tomaban 2 índices, el RIPTE, que es el que suministra la Secretaría de Seguridad Social, y el índice que suministra INDEC. De esos 2 índices se aplicaba el más favorable para el jubilado. Ahora quedó el RIPTE solamente. Eugenio, una pregunta. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Daniel? Decime, ¿tenés los números de cómo ha ido evolucionando la participación de la masa de jubilaciones en el presupuesto nacional como porcentaje? O sea, ¿cuánto se ha perdido en los últimos años? Mira, no tengo la evolución respecto al Producto Bruto de este último año y el pasado, pero en general llegó a tener, eran 6 puntos del producto, ¿no? De seguridad social en general. ¿Por qué no tengo los números? Porque ANSES pagaba 6 millones de beneficios. Hoy está pagando más de 20 millones. Entonces, y se hizo una gran mezcla, porque acá hay un tema de un concepto que no tiene nada que ver con la previsión social. La jubilación se convirtió en un subsidio más, la concepción. Claro, ¿no? Claro. Pues no tiene nada que ver con tu historia laboral, ni tiene nada que ver con la cobertura de tu canasta. Entonces te dan algo. Es muy complicado porque me parece que no, como que se ha naturalizado esto, ¿no? Es decir, y es la caja donde hay plata. Por eso los ajustes. Mira, este año sí tenemos un número muy interesante, que es que se ahorraron 72.000 millones de pesos en jubilaciones y pensiones, que es lo que se pagó de menos a los jubilados y pensionados respecto a lo que correspondía.
Es decir, es un número, aparte es un número oficial, no sé. Claro. Ahora, ¿no es un contrasentido disminuir el aporte a los jubilados cuando los jubilados virtualmente gastan la totalidad de lo que reciben porque no ahorran, de manera que eso va a la circulación, eso reactiva el mercado interno, y además en un país donde buena parte del aparato productivo está paralizado, de manera que ¿dónde está la inteligencia de disminuir el aporte previsional? Mirá, es perfecto lo que decís, porque hace 20 años que vengo diciendo lo mismo y nadie me da bola. Bueno, yo lo he aprendido entonces. No, porque... Pero simplemente por leer los diarios, bueno, yo doy clase en otros países que todos tuvieron problemas con la seguridad social, pero hay un tema de concepción de mercado al respecto. Esta es una sociedad de consumo, nos guste, no, o más allá de lo que interpretemos, por lo cual, si vos incorporás consumidores, reproducís riqueza. Uh-huh. Si no, lo que pasa es lo que viene pasando en Argentina, se te convierten en una carga, en un gasto terrible para el Estado, ¿no? Para los Estados no hay nada más gravoso, más caro que mantener la pobreza, pero esto no se quiere tomar en cuenta. Lo que está pasando me parece que es un problema muy paradojal, del cual no se puede salir, porque a este debate, que lo hablamos sencillamente nosotros, es imposible arribar en la política. Vos hablás con los políticos en general y se habla de la circunstancia de este momento, que no hay guita, que el Fondo Monetario, que la crisis, y siempre es igual. Sí. Me parece que hay ejemplos. Yo vi en el 2002 la conversión de todas las monedas en Europa al euro, lo hicieron los viejos. Uh-huh. Comprando, viajando, pero era impresionante. Vos decís, ¿están fabulosamente bien los jubilados en los otros países? No, tienen una vida tranquila. Es decir, y fíjate, hay un tema que es trascendente. Acá yo voy los miércoles al Congreso como hace 30 años. Uh-huh. Cada vez somos uno menos, ¿no? Hoy claro. Tenemos 14, ¿viste? Que sea. El joven no participa de esto porque hay una gran jerarcofobia, hay un miedo al envejecimiento terrible en Argentina, porque el espejo que somos los viejos, que le está devolviendo ese espejo a los jóvenes, el espejo que adelanta, es preconfiguración de pobreza, de negación del deseo, de exclusión, de asexualidad y demás. Entonces, ¿por qué alguien va a querer llegar a ese destino? Es decir, el inmediatismo, la falta de construcción de proyectos y demás, obviamente que es mucho más largo para trabajarlo, pero el título es es que no querés llegar. Muchos de los comportamientos tanáticos de ese inmediatismo es porque yo no quiero hacer eso. Claro. Pero mi abuela decía que si no te morís antes llegás a viejo. Y es lo más sano que nos puede pasar, envejecer. Claro. Lo otro es quedarte en el camino. Claro, siempre hay que juzgar la alternativa, pero... Y voy al tema, lo relaciono con un tema de por qué vamos a los 14 viejos y por ahí este miércoles que reiniciamos, por ahí somos 13 o somos 12. Por algo muy sencillo, por esto que decíamos. En Francia se trató de hacer una reforma previsional y rompieron, los franceses siempre rompen todo por las dudas, pero tiene una forma de expresión muy fuerte, pero no la pudieron hacer porque salieron unas manifestaciones de cientos de miles jóvenes. Y acabo de decir, no sale nadie. Y precisamente es por esa imagen, el joven de Francia se supone jubilado en el futuro y quieren
que no le saquen derechos de los que tienen ahora para gozarlos él. Claro. El de acá no quiere llegar a viejo. Es más, Mario, Daniel, fíjense en una encuesta casera, ¿quién se considera viejo en la Argentina? Hay una negación. Vas a un centro de jubilados y uno te dice, che, mirá los viejos de la mesa de enfrente, y te lo está diciendo alguien de 80 años. Claro. Sí, sí. Ahora ese disvalor, te puedo recordar una frase que vos la debes tener muy clara, pero que los oyentes quizás no, pero el presidente ha dicho que el mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. O sea que el presidente está induciendo a pensar que la solución del problema es que la gente llega a una edad y se debería morir, y que esa sería la solución. Realmente sí, es de una es muy fuerte, porque además el viejo, es decir, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Así es. Es una fuente increíble de sabiduría. Por ejemplo, se nos están muriendo los ingenieros ferroviarios, que fueron tipos de una capacidad extraordinaria, y como se destruyó el ferrocarril, se están muriendo. Pero es como si fuera un autosuicidio de la sociedad argentina. ¿Qué es lo que está pasando? El fenómeno de violencia en la sociedad tiene mucho que ver con eso. Se está cortando la polea de transmisión en términos del paradigma. El viejo, cuando es viejo, no tiene nada y no es nada más que una historia. Pero ¿qué es la historia que lleva a reproducir conductas? A ver, yo trabajo de los 10 años, pero tengo incorporado el que vengo de una casa que se levantaban todo el mundo a las 5 de la mañana para ir a laburar. Claro. Entonces yo por ahí rompí en un momento dado, me fui de casa, hice otra vida, milité, esto, lo otro, lo demás allá. Pero esa conducta la tengo incorporada, de levantarme temprano en pos de producir algo, de ir al laburo, más allá que el laburo en capitalismo es el disciplinador y demás, voy a las conductas que se han generado, ¿no? Que hoy están interrumpidas. Claro. Hoy están interrumpidas. Mira, nosotros hacemos nuestro congreso de la Sociedad Iberoamericana el 18 de diciembre, y uno de los temas que vamos a tratar es precisamente la fractura cultural que se está dando en la sociedad argentina en lo intergeneracional, que es más grave que la económica. Claro. Me parece que esto lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Obviamente que los decisores políticos después estas cosas no las perciben. Me parece que estamos en una situación muy complicada. Yo dialogo con todo el mundo, lo hago habitualmente. Después, en particular, podés desarrollar una idea, pero después no se transforma en una conducta política. O sea que el Congreso de la Nación no juega el papel de representante del pueblo en esto. No, para nada. ¿A qué lo digamos, pensás que se produce esto? Porque hay un liderazgo en el Poder Ejecutivo al cual tienen que subordinarse, porque creen que las relaciones de fuerza con el Fondo Monetario Internacional nos obligan a hacer estas políticas. ¿A qué lo atribuís? Porque realmente la gente que surge del voto popular y que expresa las diversas corrientes políticas en el Congreso de la Nación debería dar por resultado un Congreso muy afecto a lo más querido, que son las personas que tenemos a nuestro lado, que son nuestros mayores, nuestros abuelos. ¿A qué atribuís esto? Mira, yo creo, Mario, que
Porque los organismos multilaterales de crédito dicen siempre, son siempre lo mismo, y sabemos, en los 90 traían el mismo papel que trajeron en el 2015, 2016, 17, qué sé yo, más amarillo. Es decir, la receta es, el tema es quién la acepta y quién no, en definitiva. Y me parece que hay un término que a mí siempre me llamó la atención, que apareció casi sacralizado, el tema de clase política, ¿no? Es decir, cuando los políticos se convirtieron en una clase aparte, me parece que se empezó a transitar por otra vereda. Es decir, vos fijate que hoy todos los problemas, escuchando la radio, leyendo los diarios, los problemas que se están debatiendo y demás, y con mayor intensidad, son los problemas de la propia clase política. Sí. Que los ciudadanos de a pie, qué sé yo, el procurador, esto y lo otro, seguramente son todas cosas importantes institucionalmente y demás, pero que nadie entiende en su vida cotidiana que es importante eso y no es importante que no pueda comprar un medicamento. Es decir, la gente, yo vivo en Matadero, y salvo cuando no me dejaron estar en el país, siempre pude volver a mi barrio. Y los vecinos y demás tienen unas preocupaciones que nada tienen que ver con la agenda pública. Y me parece que esa situación de autosatisfactiva, que no lo era así y lo sabemos nosotros, que participamos en su momento. Y que ya somos mayores. Participan, claro. Yo soy mi propio objeto de estudio. Claro. Pero era otra cosa, digamos, hasta cuestiones pretéritas, y cuento si tengo 10 segundos, una anécdota personal. Dale. Vuelvo al país en el 83, había estado obligado a vacaciones, y vuelvo a mi barrio, vuelvo a Matadero, yo siempre vuelvo a Matadero. Y quiero empezar a laburar en algo, algo de acción política, de social, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y voy a lo que era ahí en la Avenida de los Corrales, la República de Matadero, que está el museo, qué sé yo. Y eso lo manejaba un viejo puntero radical, Liborio Pupilo. Sí, claro. Y voy y le digo, mire, don Liborio, quiero venir a trabajar acá, qué sé yo. Sí, venite, pibe. Y le digo, ¿y el tema político cómo es acá? ¿Viste? Esas cosas que uno tenía incorporadas, ¿no? Sí. Y el tipo me dijo algo que me pareció, ¿viste? No le di bola, bueno, qué sé yo. Me dijo, mira, pibe, en Argentina hay dos partidos políticos. El de la buena gente y el de los hijos de puta. Obviamente pasó la vida, se murió, qué sé yo, tuvimos una buena relación personal. Su único proyecto como diputado fue que no descendiera a Chicago, así que lo amo toda la vida. Pero vos sabés que uno va resignificando estas cosas, y como que aún esos conceptos de alguien que era un transmisor de favores de la política, como eran los punteros y demás, tenían un rol social que la política fue perdiendo. Hoy no ves al concejal, al diputado, no lo ves transitar. No lo ves. También te agrego que es un tema que va más allá de la propia política, ¿no? Porque si vos mirás el panorama gremial, y es otro tanto, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros acá hemos dicho más de una oportunidad que el sistema ha generado un mecanismo muy perverso, que es de subir a la franja, no sé, del 4
3% de los más ricos, a toda la dirigencia. Entonces, esa dirigencia está totalmente desvinculada de lo que le pasa al pueblo. Los jueces, los sindicalistas, los políticos, bueno, los empresarios. Hay una mezcla de roles. Los sindicalistas yo los trato con mucho cariño porque son todos de mi sector, o sea, está eternizado y es hereditaria, ¿viste? Claro, sí, es terrible, ¿no? Sí. Ahora, es muy patológico, me parece. Muy patológico. Ahora, también déjame una reflexión respecto de lo que te dijo Pupilo. Creció un partido más que el otro, ¿eh? Sí. Creció uno más que el otro. Escúchame, mira, Mario Morales de Moreno dice lo siguiente: los viejos estorban al sistema porque tienen la historia viva, por lo cual molestan al poder político, necesitan trabajar con gente joven para prometer y les crean, así engañan fácilmente. Desde Salta, Marcos Rodas dice: pregunto cómo funcionan los sistemas jubilatorios para legisladores y magistrados nacionales. ¿Hay aportes de los activos y límites mínimos de ejercicio? Esto va para saber cuánto inciden en la caja de ANSES. Y te hago el último, que es de Leandro Bacelo, de acá de Lomas de Zamora. Dice: buen día, pregunta para Semino, además de saludos. En nombre de la igualdad y la ciencia, ¿no se debería aumentar la edad jubilatoria de las mujeres? Te dejé ahí 3 picando, a ver qué nos decís. Sí, mira, en términos de los aportes, se aporta hasta un tope, que hoy creo que están 160.000 pesos, 180.000 pesos, porque se supone que el resto, a partir de ese tope, se pagan lo que debiera ser el aporte en ganancias. Uh-huh. Y ganancias tiene aporte para el sistema, es uno de los impuestos que tiene aporte para el sistema. Es bastante berreta el razonamiento, porque ganancias es un impuesto mal aplicado en la Argentina. Se aportan mucho más los trabajadores. Bueno, imagínate, un jubilado de 100.000 pesos, que es el máximo, hoy está en 116.000 pesos, el máximo, una cosa así, a partir de los 80 está aportando ganancias. El aporte ya dijo que es una doble imposición porque ya pagó en su vida activa, ¿no? Claro. Así que está bastante distorsionado. Es parte de una de las distorsiones del sistema. De todos modos, me parece que la gran discusión del financiamiento, obviamente que es disminuir el trabajo no registrado y demás, pero la gran discusión en los sistemas del mundo es si las rentas ponen la guita para la seguridad social o no. Que alguien me explique por qué la renta financiera, minera y demás no ponen nada, ¿no?, en Argentina. Porque se la llevan. Claro. Antes de hacerte una pregunta de otra oyente que dice si van a hacer un recurso ante la justicia porque hay derechos adquiridos que se ven cercenados con los jubilados. Sí, tenemos 3 recursos presentados en la Corte. Llegamos a la Corte el 18 de marzo y incorporamos luego del reajuste de marzo, incorporamos el reajuste de junio y septiembre. Ahí me patrocinaron Adrián Trócoli y Andrés Gil Domínguez. Ahora vamos a plantear un pronto despacho la semana que viene, porque al día de hoy la Corte ni sustanció directamente, tiene el expediente en el cajón. Vos fijate, mira, ahí hay un ejemplo claro. Sí, me estaba imaginando por los 3 jueces. Claro, como hubo celeridad en una semana y los jubilados, que son 6 millones, quedaron tirados ahí. Que es denegación de justicia directamente, porque es un sector que no puede esperar, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Bueno, quedó pendiente la de Leandro Baselli, que dice, que pregunta por la edad jubilatoria. ¿Cómo ves vos el tema de la edad jubilatoria? Mira, en Europa se habló mucho de la edad en los 80, hasta que se dieron cuenta que no era la principal de las variables. Y en Argentina es menos. Porque hay un tema que cuando vos aumentás la edad jubilatoria, lo que haces
en mercados laborales como el argentino, que no genera nuevos empleos, ocluís la entrada al sistema formal de los jóvenes. Los mandás directamente al mercado negro. Tremendo. Por lo cual es uno de los temas que hay que analizar en una reforma que sí tiene que ser estructural, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, la última pregunta. ¿Vos ves en el horizonte una reforma estructural que beneficie a los jubilados? La verdad que no hay ámbito donde discutirla. Yo participé por un tema académico en lo que fue el Pacto de Toledo en el 94, en España, que sí. Lo desfiguro, pero fue una Moncloa de la seguridad social. Había una crisis en el sistema. Ajá. Bueno, y está vigente hasta el día de hoy, es decir, se elaboró técnicamente durante 6 meses. Los principales aportes los hicieron los actuarios, que hicieron escenarios de población, de evolución de la economía, etcétera, etcétera, a 10 años, 20, 30, cuando todos los políticos, mira, estaba Aznar, que no había llegado por el PP, que no había llegado todavía a ser presidente, estaba Sánchez por el PSOE, estaba Anguita por Izquierda Unida, digo, como figuras de los más diversos y que participaron cuando acordaron entre todos. Algunos fuimos invitados de otros países para opinar desde lo académico, pero ya te digo, el rol central fueron los actuarios. Cuando se llegó a un escenario que les pareció bien a las fuerzas políticas, se dieron la mano y rigió hasta ahora. Mira. Es más, rigió con todos los cambios políticos que hubo en España, que fueron de izquierda, derecha, socialdemocracia, hasta un año sin gobierno. Claro, mira. Pero ese pacto se mantuvo, y acá vos no ves las condiciones políticas para que realmente se debata a fondo y se llegue a un acuerdo. No veo el ámbito, porque vos fijate, 5 meses discutiendo el sexo de los ángeles, la fórmula, sin ninguna sustancia en el contenido. Es decir, pretendemos resolver un problema estructural desde el síntoma, y no es mucho más complejo, ¿no es cierto? Claro. Y la otra, bueno, y al oyente le incorporo otro tema que es el más preocupante en cuanto a la edad. Argentina es el país que menos envejeció en los últimos 30 años en Latinoamérica. Ajá. ¿Qué dato? Argentina envejeció a la tasa mundial, que fueron 5 años. Teníamos 71 años de expectativa de vida, hoy tenemos 76. Hace 30 años éramos el segundo país más envejecido después de Uruguay. Éramos el segundo, y Uruguay sobre todo por la migración de los jóvenes. Había envejecido mucho. Hoy somos el séptimo. Nosotros habíamos llegado a la última etapa de la transición demográfica en aquel momento, y nos quedamos, es decir, los 3 grandes pilares de la seguridad social, que son trabajo y previsión, salud y educación, fueron enclenques, no fueron lo suficientemente fuertes para mantener el nivel de envejecimiento, de ritmo de envejecimiento. Entonces envejecimos a esa tasa mundial, que fueron 5 años, porque duplicó su expectativa de vida África, que pasaron de 20 a 40, tampoco tienen para... y el resto de los países, hoy te decía, hoy el país más envejecido es Chile, con el 80.3, después sigue, bueno, Uruguay, Cuba, Costa Rica, Cuba, Panamá, México, llega Argentina en el mismo rango de Ecuador y Perú.
y eran países que estaban entre 8 y 12 años abajo de nuestra expectativa de vida. Esto debiera ser un tema, es más, debiera ser el principal tema para ver autocríticamente los procesos, ¿no? Así es, así es. Bueno, Eugenio, el tiempo se nos ha ido, ha sido un placer para nosotros poder dialogar con nosotros. Te agradecemos el tiempo que has tenido de dedicación a nuestro programa, a La Brújula, y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Una última cosita, Eugenio, nada, como para que quede ahí repicando. No se habla mucho en términos de la pandemia de, lamentablemente, la cifra de muertos que tenemos, ¿no? Pero lo que vos acabas de decir, joder, si lo llevamos a una medición estadística en años de vida de la población argentina, es terrible. Es terrible, sí, es terrible. Y hay algo que tampoco está mirando la política, que los cadáveres siempre vuelven a la costa. Y los argentinos lo debiéramos saber muy bien, porque acá volvían nuestra nación negra muerta en la guerra del Paraguay, cuando se produjo la fiebre amarilla, llegaban los cadáveres a Barracas y nosotros generacionalmente, desgraciadamente, también tuvimos una situación igual durante la última dictadura militar. Así es. Bueno, queda este sabor amargo, pero de todas maneras fue un placer hablar contigo. Lo mejor para vos y para ustedes, y gracias por el tiempo, que nunca lo tengo en un medio para explayarme de esta forma. Así que les agradezco una enormidad. Bueno. Los quiero mucho y lo mejor para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Realmente te admiramos. Bueno, hemos hablado con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio C. Mino, que nos ha dejado un regusto amargo en muchas cosas, pero que es la verdad, es la realidad. Es la verdad. Las sociedades que maltratan a sus viejos son sociedades que están complicadas. Muy complicadas, ¿eh? Y nunca es triste la verdad, dice Serrat. Lo que no tiene remedio, no, sí tiene remedio, ¿eh? Tiene remedio.